Bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria la nación independiente. Firmes ya. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Listo, bienvenidos, bienvenidas. Una nueva entrega de Honores a la Bandera llega hasta ustedes. Muchísimas gracias a todos nuestros Patreons. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo en Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Los esperamos por ahí. Todo su aporte y todo su apoyo es fundamental y es la gasolina que nos ayuda y también es el cariño que nos impulsa a seguir conquistando fronteras. Este es mi país y esta es mi gente. Así es, esta es mi bandera. Y le agradecemos a todos nuestros Patreons y recuerden, en Patreon transmitimos en vivo martes y viernes y ya después en todas las plataformas, en la tardecita, nochecita o al día siguiente nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y también nos pueden ubicar en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, nos ayuda muchísimo y también nos ayuda muchísimo su reseña en todas estas plataformas. Pongan que les gusta, que les caga, pónganles estrellas, quítenles estrellas, lo que quieran. Lo que ustedes gusten, nos ayudan también muchísimo y le mandamos mucho amor a todos nuestros haters y mucho odio a todos nuestros lovers. No. Solo amor. Mandamos amor porque aquí solo pueblo bueno, pueblo humillado, pueblo delgado. Pueblo flaco. Y les recordamos, estamos en la segunda parte, o más bien comenzamos esta segunda parte de Historia de una foto, porque todos los caminos llevan a AMLO y también a Roma. Es momento de entender y analizar, diseccionar esta imagen que se viralizó, que todo el mundo vio de una u otra manera en redes sociales, por aquí, por allá, publicada, impresa, etcétera, en donde Andrés Manuel López Obrador le da un reconocimiento a Cienfuegos. ¿Qué es? ¿General? ¿Comandante? General. El general Cienfuegos en el marco de los 200 años del Colegio Militar. Heroico. Es una imagen muy, muy importante. Mucha gente la está esgrimiendo como la imagen del sexenio. 20 pesos. Y estamos tratando de atravesarla vía la historia, la semiótica, el análisis, la composición, el lente, quién está detrás de ese lente, qué más hay fuera de esa foto, en sus linderos, qué está pasando exactamente ahí, justamente para entender no otra cosa más que la relación de este gobierno y de los aparentemente subsecuentes gobiernos en estos años electorales con las Fuerzas Armadas de este país. Así es. Ya hablamos de quién tomó esta fotografía, de la agencia, ya también hablamos de en dónde están y en la historia. Revisen la primera parte de esta entrega para que lo tengamos todos muy bien y muy a la mano. Y ya hablamos también de qué quiere decir el pueblo para Andrés Manuel López Obrador, qué quiere decir el pueblo bueno y qué quiere decir el pueblo uniformado de Andrés Manuel López Obrador. Ya hicimos un recorrido histórico muy a grandes rasgos, desde ya lo aclaramos. Pero tiene más sentido. Pero tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido y es momento de que caminemos hacia las últimas fases de este análisis de esta fotografía, de esta historia de una foto y vamos a comenzar ya. ¿Por dónde comenzamos, mi querida amiga? Pues tenemos que hablar del nudo del asunto, de las dos figuras centrales de los dos protagonistas de la fotografía, que es Salvador Cienfuegos y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, quizá nos tendremos que centrar en cada una de las figuras y tenemos que hablar ahora de Cienfuegos, que también es cientos de fuegos. Cientos de fuegos. Sí, qué nombre, ¿no? Estaba destinado. ¿Quién es? Además se llama Salvador. Salvador Cienfuegos. Muy bien. La luz de la mañana. Guiño, guiño. Y tiene una historia, amigos, que bueno. ¿Quién demonios es Salvador Cienfuegos y por qué es tan problemática su figura? Pues es que... Salvador Cienfuegos es un hombre de
vida militar, olvídense de carrera militar, es de vida militar, hijo de militar, hijo de un general de el ejército, que muere cuando Salvador Cienfuegos tiene 2 años. Oh my God. Pues imagínense esta escena, madre costurera, padre general del ejército que muere cuando él tiene 2 años. No, ¿Y muere en batalla o algo así? No lo sabemos. Ok. Igual y se resbaló y por eso nadie sabe de qué murió. ¿Te imaginas? Todo el mundo imaginado así como, sí, en la toma de Zacatecas. El héroe. Y no, se resbaló. Con una... Se pinchó con una aguja. Ayudándole a su esposa. Así de, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y morirá. Sí, jugando Está fútbol como Bob ahí. Marley. Ajá. Al final, eso marca la vida de Salvador Cienfuegos y hace que la milicia sea todo para él. De hecho, él ha contado que desde antes de poder entrar a la academia militar estaba ahí. Y él entra al colegio militar cuando tiene 13 años. Uy, súper Y ahí joven. construye su vida, olviden su carrera, su vida. ¿No? Llega a ser director del heroico colegio militar de 1997 al año 2000. Ok. Y ocupa puestos en la alta cúpula castrense hasta que en el año 2012 Enrique Peña Nieto lo llama para ser secretario de la Defensa Nacional. En uno de los sexenios pues, bastante controvertidos para las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya veníamos del sexenio de Felipe Calderón de el ejército en las calles, que habíamos pasado de tener 40,000 efectivos en las calles a tener 300,000. ¿Cuántos? 300,000. De 40,000 a 300,000. Ok. En el sexenio de Felipe Calderón. Estuvo intenso. Sí, bueno. En el de Peña Nieto, que tampoco se modifica la estrategia de seguridad, Salvador Cienfuegos entonces enfrenta el sexenio con un ejército en las calles. Y esa fue una de las primeras apariciones públicas de Salvador Cienfuegos. Igual uno y me de los perdí. primeros rumorones. Gaby, ¿cuándo se hace de las Fuerzas Armadas Cienfuegos? ¿Con Calderón o con Peña Nieto? Con Peña Nieto. Con Peña Nieto. Pero él recibe ese ejército ya muy en las calles. Claro. Y digamos, uno de los elementos muy importantes en la historia de la Secretaría de Salvador Cienfuegos es cuando él por primera vez en público se le escapa y se sale del redil y dice que nada le gustaría más a él que el ejército regresara a los cuarteles. Y todos así de, wow, tu comandante en jefe quiere que estés afuera. Después él se ve obligado a matizar y dice, no, es que estamos muy expuestos, estamos haciendo tareas de seguridad pública, la ley no nos protege. Somos sensibles. Y entonces, somos sensibles. Algo así. Nos ven feo en las calles. Así de, mira nomás. Quieren que salgamos a la calle a proteger a la ciudadanía y resulta que cuando les protegemos dicen que somos muy violentos. Y nos duele o sea, que nos digan así. Es como un estandopero quejándose de los parámetros de corrección política contemporánea, ¿no? Ya no se puede reír de nada. Ya no hay forma de hacer una buena broma de nada. No se quejan de todo. Sí, cuando uno les da una calentadita se ponen a sufrir. Bueno. Te asusta mi metralleta, ¿qué voy a hacer? Pues es mi arma. Al final, eso desemboca en que Enrique Peña Nieto promueva la Ley de Seguridad Interior. Que básicamente lo que hacía era ya regular que el ejército era el encargado de la seguridad interior. Pues de la no los seguridad vean pública. feo. Esa ley, si ustedes lo recuerdan, fue un escándalo, llegó hasta la Suprema Corte, hubo recursos de inconstitucionalidad y al final se echó hacia atrás. Sí. Esa ley de seguridad interior la redactan las Fuerzas Armadas. A petición además de Cienfuegos. Que ya había tenido otros escándalos durante el sexenio de Cienfuegos, digamos, de Peña Nieto y Cienfuegos. Sucede Tlatlaya, sucede Apatzingán, sucede Ayotzinapa. Todos ahí imbricados con el uso excesivo del ejército, ¿no? Claro. Y la poca transparencia. Entonces, él es una figura muy, muy controvertida. También Una pregunta, Gaby. ¿Cuál es el cargo? ¿Es secretario de la Defensa? De la Defensa. ¿La Secretaría de la Defensa cambia con cada sexenio? Sí. Ok, ya. Sí, es parte del gabinete. Es parte del gabinete. Sí. Y la Secretaría de la Defensa se encarga de todo el ejército. Sí. Aire, Marina... No, hay un secretario de la Defensa y un secretario de Marina. ¿Y el aire es parte de...? Es el subsecretario. Pues por eso están ardidos.
¿no? No les dieron su aparte. No les dieron su Secretaría del Aire, que sería padrísimo. El aire es un chingo de Bienvenidos aire. a la Secretaría del Aire. Además es como así. Una secretaría buena onda del mundo castrense. Sí. Son como signos acá, del zodíaco. No, bienvenido a la oficina de sueños e ilusiones. Somos los del aire. Somos los del aire, no te asustes. Los del agua. Los de la tierra. Sí, ya llevándolo a Avatar totalmente, ¿no? Entonces cambian junto con el presidente, ¿no? No es como estas otras organizaciones, estas otras partes del gobierno que tienen cambios, pero están desfasados del cambio de sexenio. No, estos cambian con cada sexenio. Ya. Entonces, este señalamiento a Salvador Cienfuegos como alguien que estaba abusando de los poderes de las Fuerzas Armadas o que pedía cierta impunidad, se refuerza, por ejemplo, cuando se supone que a petición de Cienfuegos es que las investigaciones del ejército para el caso Ayotzinapa se cierran. Y es Salvador Cienfuegos quien dice, no vamos a investigar al batallón de Iguala. O sea, olvídenlo. Chale, Cienfuegos. Y él se empieza a quejar del grupo de expertos independientes y la primera salida del grupo de expertos independientes, del GIEI, sucede en el sexenio de Peña Nieto. O sea, Peña Nieto les dice, ay, gracias, les voy a anotar su informe en mi libreta invisible, pasen a retirarse, gracias por sus servicios. Y es Andrés Manuel López Obrador quien trae al GIEI de vuelta. Salvador Cienfuegos entonces está como esta figura oscurona, abusiva y demás. El verdadero escándalo que desemboca en la foto es que el 15 de octubre de 2020, no me había yo fijado en la coincidencia de las fechas. El 11 de octubre es el bicentenario, el mero día del cumpleaños del Colegio Militar. Sí. El 15 de octubre es el aniversario, este año sería el aniversario número 3 del arresto de Cienfuegos en Los Ángeles. En Estados Unidos. Está de celebración. Y entonces no solamente es como de voy a celebrar, así, en el aniversario de que me arrestaron, miren dónde estoy. Así, su papi está recibiendo una medalla. Tengo pesos. 20 pesotes. 20 pesos. ¿Qué pasa el 15 de octubre de 2020? El entonces exsecretario de la Defensa Nacional es detenido enfrente de su familia. Qué doloroso. En el aeropuerto de Los Ángeles con cargos de tráfico de drogas. Ay, no más. Lo detiene la DEA. La DEA. ¿Cómo se llaman? ¿Delitos contra la salud? Allá no, allá sí se llaman tráfico de drogas. ¿Así tal cual? Oye, no. Trasiego de drogas. Y resulta que la DEA lo detiene por declaraciones de García Luna y de el exgobernador de Nayarit, el señor Edgar Beitia. Snitches totales. Que dicen que Salvador Cienfuegos habría aceptado sobornos del cártel de los H a cambio de que pues, ellos actuaran como que hicieran. ¿Cuál es el cártel de los H? El H. No mames. ¡Claro! ¡No! Acaba de pasar algo muy grande sin micrófono. No estoy de acuerdo. ¡No! Escenifiquémoslo, por favor. Ajá. Porque, Fray Fernando, primero que nada... ¿Tú quieres ser Fray Fernando? Merecemos un segundo. Sí. Mi querida Sabi, ¿puedes decir, por favor, cuál es el cártel del H? Los que van antes de la No, tú tienes que decir, ¿cuál es el cártel de la H? ¿Cuál es el cártel de la H? Los que van antes de la I. Aplausos. Aplausos, Fray Fernando. Así es, grande. Sí. Lo dijo natural. No necesitamos ningún otro tipo de explicación. Ese es el cártel del H. Sí. Es como de Plaza Sésamo Malsano, exacto, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Entonces, Salvador Cienfuegos habría beneficiado a este grupo del crimen organizado a cambio de sobornos. Detienen a Cienfuegos. Lo habría beneficiado utilizando al ejército. Sí. Y entonces, donde la puerca torció el rabo, fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se enteró del arresto por las noticias. Le pegaron en el orgullo. Las noticias gringas. Entonces, se entera a las 9 de la noche así de, oiga, agarraron a Cienfuegos. ¿Y qué? Así de, ¿qué? ¿Por qué lo agarraron? Investíguenme, no sé qué. Se enteró en inglés. Se presenta a la mañanera. Se enteró en inglés. Sí. No, para Andrés Manuel eso es una humillación total. Se presenta la mañana siguiente en la conferencia matutina y
cuando le preguntan de, oiga, ¿qué opina de que agarraron a Cienfuegos? Andrés Manuel responde, esa es una muestra de cómo se manejaban los funcionarios en el sexenio anterior. Entonces todo el mundo dice así como, no mames, sí, es cierto, ¿no? ¿Qué pedo? Y después resulta que los días van pasando y Andrés Manuel se retracta. Dice, no, la DEA no nos avisó que lo iban a detener. Un momento. Y por cooperación tuvieron que habernos avisado y esta es una violación a la soberanía y no tendrían por qué haberlo detenido y si cometió delitos contra la salud tiene que ser juzgado en México y demandamos que lo liberen. Tráiganme a Cienfuegos. Empieza un jaloneo entre países. Cienfuegos, después de ser secretario de la Defensa, ¿sigue siendo parte del ejército? Sí. Aunque ya no sea secretario. Es un general en retiro. Es un general en retiro. Siempre, ¿no? Siempre eres parte del ejército. Ya. ¿No? No Son sé. generales en retiro. Ok. Como los ministros en retiro. Como los embajadores, que siempre les dicen embajador, ¿no? A partir de ese momento. Ya. Sí, porque el cargo no lo pierden, ¿no? El rango. El rango. Entonces empieza un jaloneo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ahí, no sé qué. Y de pronto la DEA dice, ok, retiramos los cargos y nos retiramos porque la Fiscalía Mexicana está exigiendo que se juzgue en México. Y lo entregan a México. Pero nos lo van a juzgar. El general Cienfuegos llega a México como rey, lo tratan como seda, no llega detenido, no llega de ninguna manera esposado, llega a un hotel y a los días pues la fiscalía dice que no hay delito que perseguir, señor general, es usted libre de irse, usted dispense. ¿Y qué pedo con la DEA que está levantando falsos a nuestro ex general? Y entonces dice, ¿pero cómo? O sea, si la primera reacción sí es de, ya ven cómo eran malos en el sexenio pasado, y ahora resulta que no, que es un ataque a nuestra soberanía. Y de esa narrativa no han movido al presidente. Así de, no tenían elementos para detenerlo, fue una violación a nuestra soberanía, el general no está implicado en nada. Y ahora no es solamente, después de la entrega del reconocimiento, no solamente fue injustamente detenido, no tuvo nada que ver en Ayotzinapa. ¿Qué pedo con Tatlaya? Al general no se le ha comprobado nada. Se le limpia por completo la reputación. Y para rematar, cuando sale el Guacamayalix, que se hacen públicos todos estos documentos del ejército, y se ve que Cienfuegos sí estaba con todas las patitas metidas en estos casos, también se ve se hace pública una carta de la DEA con muchísima inconformidad, porque para justificar que la DEA no tenía motivos para detener a Cienfuegos, el gobierno mexicano decide hacer público el chat, publica las comunicaciones con la DEA, en que la DEA dice, bueno, te lo entrego. No mames. Pero lo frasean con, mira, no lo entregan porque realmente no tenía nada que perseguir. Si hubieran tenido que perseguir, lo hubieran juzgado allá. Y la DEA así de... Ay, en términos de, imagínense la respuesta no mames, de le la aplicaron DEA, el Twitter a la DEA. Y la DEA el cortado. responde públicamente en términos de, esas conversaciones eran privadas. Unfollow. Estamos decepcionados. Claro, te bloqueó y unfollow. Ahí está. No hagan eso, amigos, por cierto. En este contexto es que recibe la condecoración, no es condecoración, es un reconocimiento. Y lo recibe en los días del aniversario del arresto, en los días del aniversario del colegio militar, y sí, recibe efectivamente una moneda y una placa. Que es por eso que el escándalo de, oye, lo detuvieron por narcotráfico, corte a... Toma, mira tu estrellita. Anda ahí celebrando Está como complicado. si cualquier cosa con el Está presidente. ¿no? Ahora, es una presea que recibe junto a otros 2 individuos, todos ellos directores en algún momento del Colegio Militar. 3 para ser 3, exacto. Sí. ¿no? Que de los otros 2 casualmente no hay foto, a los otros no los mencionan, pero también podemos decir, o sea, ¿por qué esos 3 en específico? O sea, Pues sí, había ha habido otros directores del colegio que no reciben la medalla. Pensé que eran por los qué? vivos. No. Hay más que no reciben. ¿Y se sabe ¿Qué? por qué específicamente ellos? No, pues es como la respuesta del presidente es, no, también lo recibió el de Cedillo y todo. Y la pregunta es, ¿y por qué no todos los demás? ¡Qué oso ser de todos Y los demás! La narrativa es redundante a que no fue solo a Cienfuegos.
Pues sí, pero solo fue otros 2. Sí, fue otros 2 de relleno. Y además el otro tampoco es también es problemático, porque el exsecretario de la Defensa, Concedillo, que también recibió reconocimiento en ese momento, está señalado nada más y nada menos que por Alejandro Encinas de haber participado en los vuelos de la muerte de la Guerra Sucia. Claro. Los vuelos de la muerte. Sí está complicado. Fue por tómbola, dicen por ahí. Sacaron bola negra como en el servicio militar. Bola negra, General Cienfuegos. Al servicio militar les encantan las tómbolas. ¿Qué podemos hacer? O sea... No pueden, es que son bien divertidas. Es que es divertido. Por eso estaban los de la lotería. A todos los generales a las 5 de la mañana fuera de la delegación, así como de, no mames, espero que me toque bola blanca. No, que no me toque la bola azul. No mames, qué miedo. Me cagan los de la marina. Así como todos después de este nombre, bola blanca, bola negra. Muchas gracias. Y que llega un vil teniente a decirte, párate derecho. Sí, puta, güey. ¿Sigue pasando eso? ¿Sigue uno? Sí, ¿verdad? Seguro. Sí. ¿Ustedes hicieron su servicio militar, mi queridos muchachos? ¿A medias? Medio remiso. O sea, ¿a ti sí te tocó marchar? Ahí está. ¿Y no marchaste? Dijiste que no. Bueno, pues eres desertor. Yo sí tengo mi cartilla, yo tengo todos mis documentos. Yo me preparé perfectamente para ser presidente y después resultó que tenía una personalidad insospechada y pues ya todo mi... No podía saber. Toda mi preparación sirvió de nada, ¿no? Tengo más perfil de narcotraficante que de presidente en realidad. Bueno. Pero sí, no, me preparé, o sea, tengo cartilla, todos mis papeles están en regla, ¿no? Hasta ya estoy bien con Hacienda, imagínate. ¿No se necesita ser scout para ser presidente? No. De hecho, los scouts están quebrando, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sí. El asunto es que solo 3 y los 3 son complicados y pudieron haber participado más. Qué raro. Que ahí tenemos que pasar al siguiente momento. Son los motivos de la entrega de la medalla. Exactamente. Y tenemos que hablar de el Fausto de la imagen del señor Andrés Manuel López Obrador, al centro de la fotografía. Además con un gesto con la cabeza agachada, con los hombros tensos hacia atrás. Sí, el puñito. Así. El puñito cerrado y apretado. Los labios también. Su frente. Despojado de la galanura y el brillo que lo ha caracterizado en pues los recientes años, ¿no? Y otra vez, contrastando significativamente con las sonrisas la mirada, ¿no? De los secretarios de Defensa y de Marina y de Seguridad. Sí, ¿no? Ahorita vamos a analizar la imagen completa a partir de todo lo que hemos considerado, pero es momento de hablar de el Fausto de nuestra tragedia. El presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que haber estado ahí o no, es una discusión importante. Sí. La ley dice que por la justificación de Andrés Manuel López Obrador estaba yo ahí porque tenía que estar, o sea, le tenía que entregar el reconocimiento. Y por ley no. La ley marca que el presidente tiene que entregar los ascensos de los cambios de rango, digamos, de la milicia por ser el jefe, el general en jefe, el comandante en jefe, perdón, de las Fuerzas Armadas. Pero no este tipo de reconocimientos. Este tipo de reconocimientos que son extraordinarios no está obligado. Y ojo también, no hubo ningún aviso en el Diario Oficial de la Federación de que iba a entregar estos reconocimientos o de que tenía que ir. Okay. Ahí lo que pudiéramos interpretar es que en realidad no planeaban que esto fuera tan grande. Okay. O sea, fue un despliegue de gabinete lo suficientemente grande para quedar bien con los militares, pero no era un riesgo calculado que fuera a explotar como noticia nacional. No es común que el presidente con este despliegue tenga que entregar este tipo de medallas, ¿no? Es como venir a entregar el 10 de mayo, ¿no? Hagan de cuenta que es como si hubiera ido el jefe de gobierno a la salida de sexto de la primaria Benito Juárez de la colonia Portales. El Tata Cárdenas lo hacía. Estaría increíble que fuera obligación del presidente ir a esa primaria en particular a entregar los reconocimientos de sexto de primaria. Los diplomas. Los diplomas, ¿no? No, pues ¿de qué vamos a hablar hoy, secretarios? No, pues hoy no puede hablar usted de nada serio, señor presidente, porque tiene que ir a la secundaria pública número 25
voy a entregar reconocimientos, perdón. ¿Y es en serio? Sí, es que hay una ley. Es parte de la ley, no sabemos por qué, esa secundaria en particular, pero es parte de la ley. Ahora, sí, efectivamente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Es un bicentenario, no es como cualquier cosa. Uh-huh. Y ahí entonces lo que pesa es otra vez como la elección de los personajes, y ahí es donde se integra el último elemento y empezamos a ver las aristas de la imagen completa. Exacto. ¿No? Y de por qué se constituye el presidente como una figura fáustica. ¿No? Sí, ¿no? ¿Por qué hablamos de una figura fáustica? Pues porque es el Fausto que le vende su alma al diablo uh-huh. a cambio de algo, ¿no? Uh-huh. Y esta figura del Fausto pues está presente en la literatura y en el arte históricamente, ¿no? Desde tiempos uh-huh. inmemoriales. Ahora, nos interesa la figura del Fausto que busca más que poder, conocimiento, uh-huh. ¿no? El Fausto que de una u otra manera entrega su alma para conocer, ¿no? Y sobre todo que ofrece su alma, que está representada de una u otra manera en esta imagen como pues lo que Andrés Manuel ha tratado de esgrimir desde una retórica muy propia, ¿no? Uh-huh. Es decir, la pureza de su propia alma, uh-huh. ¿no? Es decir, Andrés Manuel ha fincado su gobierno y peligrosísimamente los gobiernos que vienen alrededor de la pureza de las almas, de los buenos monos, del pueblo bueno. Lo acaba de mencionar en la mañanera, ¿no? del día de hoy, es... Uh-huh. Si yo no fuera honesto, no podría haber llegado a la presidencia Exacto. de la República. Y todos así de, ¿quién le dice al señor presidente? No, presidente, no diga eso. Al final uno sí se acuerda por qué lo quiere uno, ¿no? Pero uh-huh. sí es verdad que en esta composición que estamos analizando hay un montón de Fausto y de intercambio en este lugar, ¿no? Por eso también hicimos la pequeña acotación del Cientos de Fuegos, porque parece hasta diseñado, ¿no? Sí. Un señor Cienfuegos, que podríamos entender como cientos de fuegos, que iconográficamente el diablo siempre estará representado pues alrededor de flamas, o el infierno. El diablo se llama Salvador. Se llama Salvador, y en ese sentido el diablo está frente a Fausto y Fausto le está entregando algo, ¿no? Uh-huh. Fausto que quiere conseguir algo, lo que sea que quiera conseguir este Fausto, lo podemos significar y enunciar de muchas maneras. Podemos decir que está cambiando su alma por un futuro, por un presente, por saber cómo, por tener la fuerza para conseguirlo, por mantener las cosas calmadas. Hay un intercambio muy claro entre un Andrés Manuel, un Fausto, y un Cienfuegos, un Cientos de Fuegos, que es el diablo, y somos humanos todos. Lo hemos visto una y otra vez en diferentes representaciones, en películas, en cuadros, en canciones, en música. Hay un nicho en nuestra conciencia que ya está activado para reconocer imágenes como estas, ¿no? Sí. Entonces, pasemos a nuestro siguiente lugar, ¿no? Es decir, la imagen completa. Ya con todos estos elementos desmenuzados, uh-huh. Otra vez, ¿qué nos dice ya la imagen completa? ¿No? Es decir, ya dijimos que todo se llenó, este rectángulo blanco se llenó a partir de que alguien decidió tomar esa fotografía, es decir, ya hablamos del fotógrafo, ya hablamos de la agencia, ya hablamos del muro, ya hablamos de la celebración, ya hablamos de la historia de ese muro, ya hablamos del pueblo uniformado, ya hablamos de lo que significa para Andrés Manuel López Obrador el pueblo bueno y el pueblo uniformado. Ya hicimos toda esta serie de referencias y conexiones que nos llevan hasta el Imperio Romano, uh-huh. o más bien hasta la República Romana, que ese es como el ideal político de Andrés Manuel en muchos sentidos, con 2 o 3 pausas y 2 o 3
matices muy marcados, claro, y ya hablamos de los integrantes de esta imagen, ya hablamos de Rosa Isela, ya hablamos de Luis Crescencio, ya hablamos de José Rafael Ojeda, ya hablamos de el señor Cienfuegos, en nuestra representación también conocido como Cientos de Fuegos, y ya hablamos también de Andrés Manuel, en nuestra representación también conocido como Fausto. Ahora, toda la imagen, todo este fresco que nos dice cuál es nuestra interpretación de esta imagen completa. Sí, digo, más allá de los protagonistas, empezamos, si nos clavamos ya en detalles de la imagen completa y de estas figuras, por ejemplo, podemos ver a Cienfuegos, está dando la espalda, tiene arrugado el saco, lo tiene doblado, o sea, no es la pulcritud militar del hombre recto, ¿no? Está encorvado. Está encorvado, está confiado. Inclinado hacia... Confiado, incluso confianzudo. ¿no? O sea, está cercano al presidente. El presidente como que quiere mantener la postura recta del saludo militar, pero tiene la cabeza agachada. No le sostiene la mirada. Ahorita que hablabas también de la simbología de la imagen y le está entregando algo, ahorita pensaba, es significativo lo que le entrega en ese momento. Le está entregando monedas. Sí. ¿no? Y en esta fotografía se está hablando como el ejemplo de la traición al pueblo. ¡Tómenla! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo, hermoso! ¡Míralo! 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 ¡Mira, ponle su cámara. Yo perdí. ¿Sí? Miren. Monedas. Son monedas. Piel. La entrega piel de gallina. La entrega de monedas a cambio de la traición al pueblo. ¿no? Y aquí, ¿por qué la traición al pueblo? Por el peso que está teniendo las Fuerzas Armadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más allá de es que no modificó la estrategia de seguridad que prometió que iba a modificar. Sí. Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue el ejército va a regresar a los cuarteles. Simplemente no lo hizo porque la estrategia de seguridad no dio para eso. Pero también lo que sucede es que decide que no solo haya militarización, sino otro concepto importante que es el militarismo. Militarismo. Hagamos esa distinción. Militarización es que el ejército ocupe tareas no destinadas a las Fuerzas Armadas o que las fuerzas civiles de seguridad, como las policías, tomen características y entrenamiento militar. ¿Qué pasa con la Guardia Nacional? ¿no? Es una fuerza civil cuyos todos los integrantes están egresados y entrenados e instruidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Okay. El militarismo, además de eso, está marcando un ensalzamiento de lo militar como lo óptimo y como el ideal de funcionamiento. Que es también lo que estamos viendo con el pueblo uniformado, es que le estamos dando otras tareas al ejército porque ellos sí pueden, porque son los mejores, porque a ellos no los van a doblegar, pero no hay bronca, todo lo es civil porque finalmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas va a ser un civil y es el presidente. Es un quien decide sobre quién. Claro. Ahora también, y la militarización y el militarismo no son han crecido con Andrés Manuel López Obrador, pero se han ido construyendo a lo largo del siglo pasado. Sí. O sea, después de la revolución, el ejército se queda, en las Fuerzas Armadas vamos a hablar, se quedan con un poder muy importante, son una élite intocable, y más o menos para alrededor de los años 90, en el sexenio de Zedillo, es que se empiezan a involucrar ya en tareas de seguridad pública. Antes se integraban solamente en control de movimientos sociales. Con Fox es la primera vez que se utilizan como auxiliares en ciertas tareas de combate al crimen organizado y al narcotráfico. Calderón se va de boca y saca 300,000 elementos a las calles a cumplir con tareas de seguridad pública. Peña Nieto no modifica eso y les da mayor impunidad, o sea, mantiene la opacidad del ejército. ¿Y qué es lo que sucede con Andrés Manuel López Obrador? Los ensalza simbólicamente por una parte y por otra parte les da una cantidad absurda de dinero. Y cuando hablamos de los ensalza
simbólicamente, no nos referimos solamente a que en la mañanera diga, el general Luis Crescencio Sandoval tiene toda mi confianza. Estamos hablando de una serie de fenómenos que se ve documentado en los Guacamaya Leaks, sí, en que las Fuerzas Armadas tienen planeada una estrategia de colocación de símbolos que ensalzan al ejército en la cultura popular. Oye, Gaby, antes de que vayamos hacia allá, ¿qué fueron los Guacamaya Leaks? Nada más rapidísimo. Guacamaya Leaks es, a partir de la frase Wikileaks, es una filtración de documentos. ¿Se llaman Guacamaya para hacer referencia a Wikileaks? No, es porque Guacamaya Leaks, era... O sea, es una filtración. Ajá. Pero Guacamaya, ¿por qué es? Era el programa, ¿no? Era el programa. Con el que los descubrieron. Sí, es un software que colaron a los archivos de la Sedena y filtraron una serie de documentos confidenciales del ejército. O sea, los Guacamaya Leaks son puros documentos del ejército mexicano. Específicamente mexicano. Entonces, ahí es donde se ven planes, donde se demuestra, por ejemplo, que compraron software de espionaje, que espiaron a periodistas, defensores de derechos humanos, a los padres de Ayotzinapa, a las familias, que un montón de gobernadores y de funcionarios de alto nivel tienen algún tipo de vínculo con el crimen organizado. O sea, fue una filtración muy, muy fuerte. Choncha. Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha buscado echar de lado y esconder abajo de la alfombra. En estos Guacamaya Leaks se ve este plan para insertar mensajes positivos alrededor de las Fuerzas Armadas en productos culturales, en la televisión. Y ahí vemos a militares en el metro, vemos militares entregando vacunas y vemos militares haciendo representaciones por la entrada del ejército trigarante a México, y vemos a militares lo vi hace un par de días y me sorprendió mucho, en Bake Off México. ¿En serio? Un show de cocina con celebridades, y resulta que les piden un pastel para representar a México, y un jovencísimo influencer apodado Anthrax muy joven influencer. Que la manera... Participante en Bake Off México. En Bake Off México, segunda temporada. Oye, ¿y le dicen Anthrax? O sea, le dicen así como, oye, Anthrax, preséntanos tu pastel. Seriamente. Oye, Anthrax, qué rico sabe tu pastel. Pues sí, carnal, aquí está mi... Verga, se llama Anthrax. Se llama Anthrax, su personaje, su persona. ¿Su persona? Y Anthrax decide que la mejor manera de representar a México es... es su nombre completo. El chef. El chef Anthrax. Pensé que te estaba censurando. Yo también. Yo dije, ¿qué? ¿Será? Pero ya de plano. El chef Anthrax decide que la mejor manera que él tiene de representar a México es con un pastel con un tanque militar, porque para él las Fuerzas Armadas representan todo lo bueno del país. Ahí está. Ahora a mí me dieron escalofríos. Sí. O sea, Alicia Villarreal hizo a Frida Kahlo. Y Anthrax hizo un tanque militar. ¿Y Diego Schoening? Ahí está Diego Schoening. Diego Schoening hizo... Hasta donde sé, chingo de... No me acuerdo. ¿Te imaginas? Creo que una fachada... Michoacán. No, y volteando así. Ya me acordé. Una vajilla de Talavera. ¿Hecha pastel? Perdóname, Diego, por juzgarte ¿muy mala? tan feo. Ok. Nos apresuramos. Sí, perdón, Diego Schoening. Entonces Anthrax presenta un tanque. Y dice, Anthrax. las Fuerzas Armadas son lo mejor que tiene México. Claro. Y también vemos en el desfile, que antes y después de los desfiles militares del 15 de septiembre, están los soldados con su helicóptero y vengan a tomarse una foto con mi tanque. Mira, te presto el fusil, niño querido, velo, revísalo, todo fine. Vemos a soldados marchando con cachorritos. Con los cachorritos. Vemos en los carros alegóricos a niños de 2, 3, 9 años con uniforme militar. Y todos los vemos y decimos, ¡ay, los niños! Y es como, no, ¿qué pedo con los niños disfrazados? Sí. ¿No? Y desfilando con armas de alto calibre. Ese tipo de mensajes son los que nos hablan de un militarismo
grave. ¿Por qué? Porque pues este ensalzamiento de las Fuerzas Armadas como el único camino posible puede derivar muy fácil en que los militares digan, pues si somos tan buenos, ¿por qué no gobernamos nosotros? Un momento. Sí, hay que aprecien ese silencio gélido que se apoderó de este espacio después de... Pues la conclusión. Esa posibilidad, ¿no? Ajá. Ahora, mucha gente allá afuera dirá, eso ya pasó. Pues es que... Ya no estamos para esas cosas. Y uno se da una vuelta por la historia otra vez de la humanidad, empezando desde Roma para complacer a Andrés Manuel. Y uno dice... No. Las cosas pasan y pasan y se vuelven a dar 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 y se vuelven a dar, ¿no? Es decir, la región esta que compartimos con países como Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, no podría pecar de ingenua en términos de que las Fuerzas Armadas pueden ser a veces la voz, no forzosamente de los mismos militares, sino de intereses extranjeros, ¿no? El ejemplo latinoamericano con Estados Unidos es muy elocuente, ¿no? Pero acaba de pasar en Centroamérica, ¿no? Y hablo de acaba de pasar simplemente en términos de contextos, ¿no? O sea, en Honduras acaba de pasar, en diferentes países latinoamericanos, en Venezuela acaba de pasar en términos de intentos e intentonas y intereses extranjeros y demás. No se logró del todo, pero el pueblo venezolano está con una mano atada a la espalda, ¿no? Sí, completamente. Y así en todo el mundo, ¿no? Veamos Medio Oriente, ¿no? Desenfoquemos un poquito la mirada de Gaza y de Israel y entendamos que los conflictos internos, los conflictos civiles con el ejército están a la orden del día y después seamos muy claros y muy honestos y digamos, África está ahí, ¿no? Siempre se nos olvida la conversación africana. África, el continente, por cierto, no Sudáfrica, que podría ser de una u otra manera como el ejemplo, un gran ejemplo al que llega mucha gente en términos de procesos democráticos, tal vez, pero si extendemos la mirada, acaban de haber 4 golpes militares consecutivos más o menos en África, etcétera, etcétera. No es una coyuntura lejana, azarosa, súper aislada, etcétera, ¿no? Ahora, sí puede estar muy alimentada por un miedo irracional, pero los miedos irracionales existen por una razón, ¿no? Es decir, ya aquí nadie tiene ningún tipo de anécdota que pueda decir, no, sí, cuando empezamos la Revolución Mexicana, nadie aquí lo puede hacer, ¿no? Pues pero hay otras. Pero esas heridas no han cerrado del todo, ¿no? El miedo y la noción de que el ejército es una máquina de cambio social es real, ¿no? Ahora, lo que sí podemos nosotros compartir de una u otra manera es decir, el ejército no ha sido una presencia amable y armoniosa en este país desde hace nunca. Es decir, este ejercicio del pueblo bueno, el pueblo uniformado, tiene unos años, ¿no? Pero apenas. No podemos no hablar de guerra sucia, no podemos no hablar de 1968, no podemos no hablar del levantamiento zapatista, no podemos no hablar de diferentes intentos de golpes de Estado a lo largo del siglo XX. Por cierto, después de la Revolución, después de ya la instauración del gran Estado mexicano, que hubo muchísimos intentos de golpes de Estado por generales, por partes del ejército, por regimientos, por cuarteles a lo largo del siglo XX, hasta los 80s, hasta los 90s. Entonces, no son circunstancias que uno pueda decir, no, eso es fantasioso, ¿no? Y que no solamente es como de que llegue el general y diga, ok, ahora yo voy a ser el presidente. Pero si vemos que el secretario de la Defensa y el de Marina ya están tomando partido por algún candidato, sí podemos decir que en las próximas elecciones con qué partido van a estar los militares. Eso se va a volver una conversación.
Y me gustaría hacer así rápidamente un repaso de cifras muy importantes. Uh-huh. Okay. Cifras que están impactantes y que tenemos que sopesar. Uh-huh. Las Fuerzas Armadas en los últimos 12 años han pasado de tener 40 y... Ahorita les digo cuáles. En los últimos 12 años, 148 tareas Ajá. distintas a la seguridad pública Ajá. han pasado a ser ahora de las Fuerzas Armadas. ¿Cientos cuántos? 148. En solo los últimos 4 años de este sexenio. Uh-huh. En el total, en los últimos 12 años, más de 200 tareas Uh-huh. han pasado de las fuerzas civiles a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Actualmente, hoy en día, 163 cargos de la administración pública son ocupadas por militares en activo o en retiro. Ajá. ¿Cuáles son algunas de las actividades que realizan ahora las Fuerzas Armadas, además de la seguridad? Control de aduanas y puertos, siembra de árboles, construcción de viveros, entrega de libros de textos gratuitos, comunicaciones marítimas, construcción de obra pública, vigilancia de instalaciones energéticas, operación de bachilleratos militarizados, resguardo de vacunas, conducción de ciertos aspectos de la política nacional, de ciencia y de tecnología. Ok. Eso quiere decir que ya en términos reales, el presupuesto de las Fuerzas Armadas en este sexenio se ha incrementado en un 1,770%. No nos debiera asustar el golpe, porque el golpe ya fue, Sí, Ya fue. lo vimos. ¿no? O sea, no nos debiera sacar de onda, ¿no? No es un cómo llegó esto aquí. El golpe ya fue. Más bien, estamos sintiendo y estamos viendo las consecuencias, ¿no? Así es. Y que ahora, ante una figura tan dominante Uh-huh. como la de Andrés Manuel López Obrador, sí se puede decir, o sea, está bien, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Sigue siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Hasta 346 días ¿Qué aún. tanto agencia tiene con las mismas Fuerzas Armadas? Es lo cuestionable. El problema es quien venga va a tener el mismo peso para hacer esa tensión con las Fuerzas Armadas, Uh-huh. o qué va a pasar ahí. Uh-huh. Claro. Eso es lo muy, muy, muy peligroso, ¿no? Uh-huh. Sí, Y pues, volvemos a lo mismo, los peligros de, como lo comentábamos la semana pasada con Omar García Harfuch, Uh-huh. los problemas de tener ese riesgo ahí Uh-huh. y de decir, no pasa nada, Uh-huh. ¿no? Sí. Los necesitamos. Uh-huh. La última entrega, o sea, cuando el presidente dice las obras sociales o la obra pública, como el Tren Maya, como el Interoceánico, tienen un interés de seguridad nacional, Uh-huh. ahí lo que está diciendo es, si hay un pedo, el ejército va a entrar. Uh-huh. Ni modo. Cuando hablamos de pedos, estamos hablando de protestas, cierres carreteros, Inconformidades. etcétera. Uy. Y también que diga, no, o sea, quiero llevarlo a la Constitución, que es un tema de seguridad nacional, porque imagínate que se lo dejo a Comunicaciones y Transporte, no van a aguantar el primer embate, necesitamos Fuerzas Armadas. Uh-huh. No Y lo todos sé. así de, no lo sé, señor presidente. ¿Por qué no le damos una oportunidad a los muchachos Son jóvenes. a los muchachos de traje y corbata? Y la gran cereza del pastel es, ahora que está tan de moda hablar de los fideicomisos y que el Poder Judicial se está Yo quejando no amargamente paro. de su desaparición, al parecer una de las últimas estocadas de Andrés Manuel López Obrador es que quiere crear un fideicomiso especialmente para la Sedena, Uh-huh. que la Sedena administre y que Ah, tengan así de, ¿ya para qué le van a pedir a Hacienda? Ustedes tienen su cofre aparte. Pero ¿y la transparencia? Así Ya, de, ya incluso rompiendo la relación entre el ejército y Hacienda. no van a vivir, Ay, así de no van a no. vivir con la incertidumbre del presupuesto de egresos. Uh-huh. Tú tienes garantizado tu fideicomiso. Qué peligroso, ¿no? Qué peligroso. Ahí está. Ahora volvamos a la imagen, ¿no? ¿Nos la puedes poner completa otra vez, mi querido hermoso? ¿No? Cuando vemos a un Andrés Manuel, de nuevo, ya hemos descrito todo el contexto. Sí hay un fotógrafo, sí hay una intención, sí hay una agencia, sí hay decisiones ahí, Claro. sí hay
otras inmensas cantidades de fotografías del mismo evento, pero esta es la foto que tiene un golpe y tiene un peso. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel, o el Fausto, tiene el puño cerrado. No le sostiene la mirada a Cienfuegos. Parece que está en una actitud de resignación. Los otros miembros de las Fuerzas Armadas, los otros miembros del Ejército, es decir, Marina y Fuerzas Armadas tal cual, o Seguridad más bien, le sostienen la mirada a Cienfuegos y le sonríen, Sandoval y el señor Ojeda, ¿no? Y Cienfuegos no está ni siquiera viendo a Andrés Manuel, está volteando ya a su derecha, está continuando su paso, está dejando atrás a lo que podríamos representar como el poder civil. Sí. Y también la fortaleza de Andrés Manuel, porque no lo dijimos al inicio de este programa, tache para mí, pero le quedan 346 días a Andrés Manuel López Obrador. Le quedan 346 días con Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué significa para nosotros? Eso quiere decir que el individuo fuerte, el individuo que apuesta por el pueblo moral, el individuo que apuesta por el pueblo bueno, tal vez el último de los individuos que apostó ya por el pueblo bueno, sí, por el pueblo humillado, por el pueblo delgado, pierde todo su poder real, se empapa de poder simbólico en 346 días, pero para el ejército eso no significa nada, ¿no? Porque tendrá un nuevo comandante en jefe, uno tras otro, pero lo que deja Andrés Manuel es un monumento imperecedero al ejército. Es decir, para que el ejército pierda prebendas, para que el ejército ceda en espacios, va a ser casi imposible. Y eso sí va a ser peligrosísimo, porque si llega un gobierno con un perfil infinitamente más civil, va a haber un conflicto. O civil de alguna, con alguna ideología, ¿no? O sea, imagine, el ejército, la fidelidad del ejército la va a tener el comandante en jefe, pero que en una de esas que sea Verástegui, a ver. Eduardo Verástegui. ¿No? Claro, ¿para qué usaría Eduardo Verástegui al ejército con tanto presupuesto y con tanta toma de decisiones? ¿Te imaginas ese rosario de hombres protagonizado por todo el ejército? Y los del ejército, ¿es en serio? ¿Le cae presidente? Como rosario de hombres todos los lunes. Protagonizado por el ejército mexicano y todo el ejército mexicano. Y más allá, en un rosario de hombres. Y más allá de eso, no perdamos la vista y no perdamos la atención, porque eso todavía no está aprobado, en el fideicomiso de las Fuerzas Armadas. Sí. Porque eso le daría algo que ya no van a tener ni el INE ni nada, que es autonomía presupuestal. ¿No? Entonces sí, es una imagen peligrosa y claro, es completamente elocuente para quienes. Para quien quiera señalar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de militarista. Sí. ¿No? Y de que deja una herencia macabra y oscura para el país, ¿no? Tiene otras fotos, claro, y esas mismas fotos pueden defenderlo en otras direcciones y demás, ¿no? Pero esta foto en particular se volvió tan importante y tan potente porque no está describiendo un evento en particular, está describiendo un miedo en particular, ¿no? Y la podemos interpretar como una grandísima representación de el miedo que debiéramos sentir todos muy real hacia el entronamiento de las Fuerzas Armadas frente a la rendición del poder civil, ¿no? Y lo que vemos en esa foto es justamente, en muchos sentidos, la rendición del poder civil frente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Así y la sonrisa de Luis Crescencio, ¿no? Y Luis Crescencio sonríe, y José Rafael Ojeda sonríe, y Cienfuegos pasa de largo, y Andrés Manuel capitula. En esa foto, de nuevo, y capitula desde un lugar de amargura, ¿no? Es decir, puñito cerrado y apretado, ceño fruncido, la mirada gacha, ¿no? Es un gesto de capitulación, ¿no? Sí. Rodeado de militares, ¿no? Y de algunas personalidades del poder civil, ¿no? Pero en realidad completamente solo, rodeado de lobos, ¿no? Sí. Después de haber entregado justamente monedas o su alma
o como lo queramos leer, ¿no? El peso de esa imagen es que es una imagen humana, ¿no? Sí. Entonces, ¿es la imagen del sexenio? No. Yo no creo. ¿Es una imagen a la que vamos a estar regresando en el futuro? Sin duda. Probablemente. Uh-huh. Sin duda. Sí. O sea, sí es una foto histórica. Uh-huh. Aplausos al señor Galo Cañas. Sí. Porque le dio a la captura del instante. Le cachó, ¿no? Sí. La cachó en ese... Igual que esa otra foto, ¿no? Ese momento en donde un fotógrafo dijo, voy a estar tomándole fotografías a este cabrón hasta que le caiga la luz. Rodeado de gente, con Adán Augusto y Claudia ahí al lado, una banda de música atravesando, etcétera. Voy a tratar de cacharlo, y la cachó, ¿no? Uh-huh. El señor Galo cacha un momento que tal vez no es forzosamente descriptivo de la personalidad de nadie, uh-huh, ¿no? Pero sí es descriptivo de un momento, de un temor y de una coyuntura muy real para este país, ¿no? Uh-huh. Sí, un nuevo punto en el cronograma. Un nuevo punto en el cronograma al que tal vez debamos estar regresando en los años siguientes, porque otra vez... Le quedan 346 días de gobierno a Andrés Manuel López Obrador. Eso quiere decir que le quedan 346 días de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sí. Y entra un nuevo jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Podría ser Claudia Sheinbaum, podría ser Xóchitl Gálvez, podría ser Eduardo Verástegui. Uh-huh. Y así subsecuentemente. Ahora, las decisiones de Andrés Manuel López Obrador alrededor del ejército y también las de Calderón y de Peña Nieto y demás, claro, tienen un peso que no está supeditado a los sexenios, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que es muy preocupante, ¿no? Así es. Y las elecciones del próximo año están completamente atravesadas por... Pues... ¿Y qué le gustaría al ejército? ¿Y qué va a querer? ¿Y qué va a querer el ejército? ¿No? Y otra vez, las elecciones no del próximo año, sino de dentro de 6 años, también van a estar atravesadas por el factor ¿y al ejército? ¿Quién le cae bien? ¿O con quién está el ejército? O con quién está el ejército, ¿no? O a quién no van a dejar llegar. Uh-huh. Claro, sí, ese no puede ser presidente, ¿no? Porque el ejército no va a querer. Exacto, ¿no? Uh-huh. Y esa sí es una herencia muy oscura que deja Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Desde un lugar de el pueblo bueno, el pueblo moral, el pueblo uniformado, desde un lugar que tal vez es honesto y tal vez es profundo en términos de pensamiento histórico, pero que es peligroso, ¿no? Porque sí es una apuesta por un futuro súper azaroso, ¿no? Súper azaroso. Y ahí está. ¿Algo más que quieran agregar de esta imagen? La historia de una foto. Hermoso, algo que quieras agregar, algo que quieras agregar, mi querido Fer, algo que quieras agregar. Pues no nos asustemos, pero asustémonos y no nos preocupemos, pero mantengámonos alerta, ¿no? Atentos, porque eso es lo que en ese sentido sí debiera ser una noción de pueblo tal vez un poquito más capital y un poquito más balanceada, que sería la noción de pueblo de Jefferson, ¿no? Sí. O de Rousseau, que está ahí también para ser tomada, ¿no? El pueblo de Jefferson es el pueblo que se enfrenta a un posible tirano. Así es. ¿No? Entonces, tengámoslo en el radar. Y nos despedimos agradeciendo a toda la producción. Hermoso, Fer, K, Andy, Vikingo. Muchísimas gracias por toda la investigación, por todo el apoyo gráfico. Un aplauso al queridísimo Fer, que se rifó todo este ejercicio pictográfico. ¿Pictográfico existe? ¿La palabra? Sí, ¿no? Todo este ejercicio de diseño en donde fuimos nutriendo las imágenes. Le agradecemos a todos nuestros Patreons por estar ahí. Patreon.com/todo menos miedo. Les recordamos que ahí transmitimos en vivo y le agradecemos a todos nuestros escuchas de Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y donde sea que ustedes consulten sus podcasts o series sonoras. Y les recordamos, nos ayuda muchísimo la suscripción, la activación de la campanita. Agradecemos a todos los usuarios de YouTube también y a todos nuestros haters y todos nuestros lovers, de verdad muchísimas gracias también a todos ustedes y nos despedimos con 2 cosillas. Recuerden, nos quedan 346 días con Andrés Manuel López Obrador y con este momento muy épico de la ceremonia. Así en donde dijimos, ¿por qué diablos? 2 cosas, no me uní al ejército y 2,
No fui niño declamador. Así es. Oye. Nos despedimos con la... interpretación. Los cadetes Silvia Dalia Zamudio Vila y Henrik Manuel Méndez Corrales, que además escribió el poema Fortaleza San Carlos. Fortaleza San Carlos. Que declamaron en el acto público por la celebración de los 200 años del Heroico Colegio Militar. Frente a Andrés Manuel, frente a todo el Estado Mayor. A toda la banda. Muertos de frío. Con las águilas. Las águilas a punto de sacarle los ojos a sus amos. Pero con la sangre ardiendo. 200 años del Colegio Militar. Y les agradecemos muchísimo. Buena suerte, buenas noches, buenos días. Y nos vemos en el siguiente Honores a la Bandera. A continuación, escuchemos la poesía titulada Fortaleza de San Carlos, de la autoría del cadete Henrik Manuel Méndez Corrales, quien la declamará en compañía de la cadete Silvia Dalila Zamudio Villa, del Heroico Colegio Militar. ¡Saludar! ¡Ya! ¿Qué viniste a ver a San Carlos? ¿A sus bastiones orgullosamente conservados? ¿O qué viniste a ver? ¿A dos guardianes siendo recordados como centinelas eternamente petrificados? ¿O acaso viniste a ver las mazmorras, iluminadas con el sentir de nuestra independencia, que encierran en su vientre la lección a Santana y son primer testigo en la historia de la muerte de Guadalupe Victoria? Pero si viniste a ver a la fortaleza más grande de América, cómo las páginas del libro de la historia comienzan, al oír potente vibrar el clarín de la guerra, sabrás que estás en la cuna de la más grande leyenda. Fortaleza de San Carlos, solo con ver de lejos tus imponentes baluartes que tejen la poderosa coraza de tus estandartes, se arma el espíritu con el fulgor guerrero. Con el mismo espíritu con el que se armaron tus heroicos hijos durante el Plan Montaño, defendiendo a nuestra patria con firmeza, dando su primera muestra de lealtad y de nobleza. Y aunque hoy ya no se oye el estridor de las armas, y de tus interminables fosos nada se escapa, el Dios terrible de la guerra te admira, pues aquí pasó afligido sus horas de agonía. Cuna del patriota, santuario de los hombres, corre el rumor por tus muros y tus torres, que eres obra divina de la mano de los dioses. Pues no han podido los humanos en su miserable esfuerzo ultrajar la grandeza de tu inviolable cuerpo, ni la artillera más fuerte quebrantar tus cofres, ni la tempestad más grande profanar tus dotes. Hoy todavía custodian tus sagradas almenas los mismos héroes que en Chapultepec gestaran la más elevada muestra de amor a la patria, sabiendo que en este suelo fueron fecundadas y que por 200 años han sido heredadas. Hoy, después de un bicentenario de gloria, sigues siendo el orgullo de nuestra memoria, pues no supiste al invasor del norte someterte, ni a la hueste napoleónica dejar vencerte. Fortaleza de San Carlos, tu historia es gloriosa, tu arquitectura es sublime y tu fuerza es asombrosa. Aquí se forjó el destino de los hombres leales de nuestra nación mexicana. Aquí nació el coraje de velar por la libertad soberana. Aquí fue donde el heroico colegio militar tuvo su primera diana. Y aquí vivirá por siempre la cuna de nuestra casa. Y que lleven de la patria a todos los confines tu nombre sacrosanto, Colegio Militar.
Bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria la nación independiente. Firmes ya. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast.